Perdón, versículo 5 vamos a leer. Versículo 5, hermanos. Muy bien, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando ores, no seas como la gente común, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como hace la gente común, que piensan que por sus palabrerías serán oídas. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de ellas. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre santo y bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy te pido, Señor Jesús, que me abras el entendimiento, Señor, que quites todo tropiezo, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor. Usa mi vida, mis labios, Señor Jesús, úngeme con tu espíritu, Señor, en esta noche, Señor Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Muy bien, pues estábamos viendo cada sábado de 16 días una serie que se llama Principios de Liderazgo Espiritual. ¿Se recuerdan, verdad? Y empezamos viendo los principios de liderazgo espiritual porque es necesario, no porque nosotros no seamos líderes de la iglesia, no nos incorpora a esta enseñanza, de lo contrario, nosotros somos líderes de nosotros mismos. Y por esta razón yo quise compartir esta enseñanza con todos, porque básicamente fíjense que estas enseñanzas son básicamente para personas líderes de alguna iglesia. Pero a mí me pareció bien compartirlas con todos, para que todos conozcamos y nos acerquemos a Dios. Entonces, empezamos viendo los dos principios fundamentales de un cristiano. ¿Se recuerdan cuáles eran? La oración y la palabra de Dios. Estar en comunicación con Dios y estar leyendo la Biblia constantemente. En el libro de Josué capítulo 1 y versículo 8, Dios le dice a Josué: medita en el libro de la ley de día y de noche, y nunca se aparte de ti. Muy bien. Hasta el Nuevo Testamento Jesús viene y le dice a sus discípulos y a la gente que estaba con él, les dice: esta generación no sale más que con ayuno y con qué cosa, y con oración. Entonces los dos principios fundamentales de un cristiano es la oración y leer la palabra de Dios. Entonces el sábado antepasado vimos exactamente qué era la oración, pero no lo terminamos de ver con exactitud. Así que vamos a continuar viendo qué es la oración y lo contrario de la oración. Vamos a ver especialmente la oración que no sirve para nada. ¿Sabían ustedes que hay oraciones que aunque nosotros nos matemos una hora orando, no sirve para nada? Pues en la Biblia vamos a encontrar oraciones que Dios no escucha, no acepta y no son aptas para que nosotros las llevemos al reino de los cielos. Cuando Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6 y versículo 7, lo primero que Jesús dice como primer punto es no usar vanas repeticiones. Mateo capítulo 6 y su versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles. Eso dice su Biblia, ¿verdad? En una traducción más abierta dice: cuando tú ores no parlotees como hace la gente común. Rezar no sirve para nada.
Rezar no sirve. Usar vanas repeticiones no sirve para nada. De hecho, la oración que ustedes ven ahí, donde dice Padre Nuestro, es el modelo de la oración. Pero Jesús no dijo, cuando ustedes oren, hagan esa oración siempre, 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 siempre. No, no, no. Ese es el modelo de la oración. ¿Saben ustedes qué es un modelo? Miren pues, que si a alguien de ustedes se les ocurre comprar un carro del año en este año, y se les ocurre ir a la empresa de Hilux, van y llegan con un vendeautos, y la persona les va a enseñar un pick-up de esos Hilux lujosos, y les va a decir, bueno, este carro trae aire acondicionado, trae wifi dentro, los vidrios blindados, trae luces incorporadas, luces LED y luces comunes. El personaje les está enseñando el modelo del carro, pero ese carro no solo trae eso. Si ustedes abren ahora el capó, ese carro trae una válvula de gasolina, trae una batería para poder encender, trae una infinidad de cosas. Entonces lo que Dios nos dio fue el modelo de la oración, pero no básicamente nos dice repitan eso. No, rezar no sirve para nada, porque la Biblia dice no usen vanas repeticiones. Las vanas repeticiones se tradujeron a no parlotees, como la gente común. ¿Y quiénes son la gente común? La gente que supuestamente se echa un montón de rosarios, un montón de Padres Nuestros. Eso no sirve para nada, hermanos. Repetir no sirve para nada. Pero cuidado, porque nosotros los cristianos oramos con muchas faltas de gramática también. Bueno, pues agregamos la palabra. Hay muchos que oran: Padre, te doy gracias, Padre, por el pan, Padre, por la comida, Padre, y agregan un montón de padres. Padre, gracias por la silla, Padre, gracias por el día, Padre, gracias. Y eso también no sirve, porque eso son vanas repeticiones. Como segundo punto, la oración contraria o la que no sirve para nada es cuando nosotros tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Se recuerdan ustedes que el sábado pasado, quiénes estuvieron el sábado pasado? No levanten la mano, ¿no? Pero vieron muchos que estuvieron aquí el sábado pasado, el antepasado, y vimos exactamente lo que era la oración, ¿verdad? Vimos qué era que la oración era un diálogo. ¿Saben ustedes qué es un diálogo? En donde yo hablo y la otra persona también habla. Eso es la oración. Yo hablo con Dios y Dios también me habla a mí. ¿Y cómo me habla Dios a mí? Por medio de la palabra. Entonces, cuando nosotros oramos y no escuchamos a Dios, es por esto. Salmos capítulo 66 y versículo 18. Importante es que lleve la lectura de la palabra de Dios. Salmo 66 y su versículo 18 dice esto: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Saben qué dice otra traducción? Si yo no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Cuando en nuestro interior hay pecado, Dios no nos escucha, y esa oración que nosotros hacemos no sirve para nada. O sea que cuando nosotros tenemos algo dentro de nuestro corazón y no lo confesamos, porque anteriormente vimos que la oración es confesar nuestros pecados. Al respecto dice, ¿verdad? Si ustedes confiesan vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, cuando nosotros no confesamos el pecado y lo tenemos ahí, Dios no nos escucha. El salmista David decía: si yo hubiera seguido con mi iniquidad, Dios no me habría escuchado. Dios no me habría escuchado. Entonces, cuando nosotros tenemos algo dentro de nuestro corazón y oramos, muchas veces nuestra respuesta no llega porque está ese pecado dentro de nuestro corazón. Como tercero, tenemos que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Y esto lo dice en Isaías 59. Yo creo que muchos han leído este versículo de la palabra de Dios. Isaías 59, su capítulo 1, del 1 al 4. Dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestra iniquidad, aquí cambiamos esta palabra vuestra por su iniquidad. Dice, por su iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre ustedes y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlos. O sea que Dios, cuando nosotros tenemos algo dentro de nuestro corazón, y eso algo se llama pecado, pues nosotros mismos no nos acercamos a Dios. Porque cuando nosotros pecamos, nos sentimos culpables y no nos atrae eso de llegar ante Dios, ante un Dios santo. Entonces, cuando nosotros tenemos algo dentro de nuestro corazón, y hablo de un pecado constante, hermanos, no quiere decir que alguien haya pecado y bueno, pues haya pedido perdón y lo dejó, entonces Dios sí te escucha. Pero hablo de un pecado repetitivo, que se viene repitiendo. Ese es el problema. Entonces dice, la mano del Señor no se ha cortado. No es que Dios no pueda hacerlo. No es que Dios no pueda bendecirte. No es que Dios no quiera bendecirte. Lo que pasa es que tus pecados, mis pecados, han hecho división entre Dios y yo. Y dice, Él esconde su rostro, ¿para qué cosa? Para no oírlo. Lo dice, ¿verdad? Lo leyeron. Para no oírlos. El pecado del ser humano hace división entre Dios y los hombres. Necesitamos acercarnos a Dios en santidad. Dice al respecto otro versículo de la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos la santidad. Ahora, como cuarto lugar también, cuando estamos confiando y estamos orando y tenemos un ídolo dentro de nuestro corazón. Y esto lo dice Ezequiel 14. El libro de Ezequiel, su capítulo 14 y su versículo 2. Cuando hay un ídolo en nuestro corazón, Dios tampoco nos escucha. Dice, versículo 3, leamos. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y aquí hasta con signo de interrogación lo hace. No me miren a mí, miren su Biblia, hermanos, ¿sí? Dice, ¿acaso he de ser yo modo alguno consultado por ellos? Aquí Dios dice, ¿acaso debería yo de escucharlo? Estas personas pusieron ídolos en su corazón. ¿Por qué yo debería de escucharlos? Ahí dice consultarlos. ¿Pero qué es una consulta? Que ustedes van con alguien y le preguntan algo, ¿verdad? Eso es una consulta, hablan con alguien, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué ellos deberían de consultar conmigo si están adorando ídolos? Y cuando me refiero a ídolos, hermanos, no necesariamente quiere decir que ustedes tengan a un santo Bartolomé en su casa, o que tengan a un santo Tomás y un montón de santos. No. Los ídolos pueden ser muchas veces lo que tenemos de deseo en nuestro corazón. Un ídolo de esos podría ser el trabajo, afanados al trabajo. Otro ídolo podría ser la televisión, que muchos no dejan la televisión, las telenovelas. Otro ídolo podría ser las redes sociales. ¿Cómo, si tú pones ídolos, cómo quieres que Dios te escuche? ¿Cómo queremos eso, verdad? Si tenemos ídolos y amamos más. Hay un versículo de la Biblia que dice que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué cosa? Ahí está tu corazón. Entonces Dios no nos escucha, porque aquí lo dice. ¿Por qué deberían de consultar ellos conmigo? Aquí Dios le dice a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, esos hombres han puesto ídolos. ¿Por qué yo debería de escucharlos? Y básicamente eso es la oración, ¿verdad? Hablar con Dios y que Dios nos escuche. Como quinto lugar tenemos la oración egoísta, o la oración que no es la voluntad de Dios. De nada sirve orar cuando nosotros oramos algo que no es la voluntad de Dios. Y al respecto dice el libro de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 y su versículo 14.
¿Lo tienen? Muy bien, gloria a Dios. Y dice así, la palabra de Dios. Perdón, es primera de Juan, hermanos. No, pues es que a veces uno se confunde, ¿no? Primera de Juan está casi llegando a las últimas de la Biblia, casi por el Apocalipsis. Primera de Juan, su capítulo 5 y su versículo 14. Miren lo que dice este versículo y me impacta bastante lo que dice esta palabra. Dice, y esta es la enseñanza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nosotros oramos la voluntad de Dios, por eso es necesario que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, hermanos. Ahora, cuando nosotros no oramos la voluntad de Dios, Dios tampoco nos escucha. Por eso es necesario que todo cristiano conozca lo que es la voluntad de Dios para su vida. Dios nos quiere bendecir, hermanos. Créanme que Dios nos quiere bendecir. De hecho, en el mismo Mateo 6 dice que en el cielo hay mucho pan que nadie se lo come. Porque dice, danos el pan de cada día. Pero nosotros no recibimos el pan de cada día. No recibimos el pan de cada día. Entonces en el cielo hay un montón de bendiciones que Dios quiere darnos. Pero muchas veces nosotros no pedimos la voluntad de Dios. Dice este versículo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios, Él nos escucha. ¿Él qué? Nos oye. Entonces Dios, cuando nos oye, Dios nos responde. Por ejemplo, si yo le digo a alguien aquí en esta hora, no sé, a alguien de la iglesia, le digo, hey tú, pero mencionaría tu nombre, ¿verdad? Ven para acá. Responde porque escuchó, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Cuando Dios escucha, Dios responde. Pero cuando Dios no escucha, Dios no puede responder. De hecho, hay un versículo que vimos anteriormente que dice, hasta ahora, nada me habéis pedido. Es que no es, Dios, pero te he pedido un montón de veces. Es que lo has pedido mal. Ese es el punto. Cuando no oramos la voluntad de Dios. No sirve orar, hermanos, cuando estamos angustiados. Y esto lo dice Santiago, ahí mismo, casi por Juan. Solo retrocedan un poco más. Y en Santiago, su capítulo 4 y su versículo 2 dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Perdón, aquí era, no sirve orar cuando oramos egoístamente. ¿Se imaginan ustedes yo orando el día de mañana o el día de hoy? Dios bendito, te pido que el día de hoy, saliendo de este servicio, atropellen al hermano X. Santo. Eso es orar egoístamente, hermano. Eso no es orar la voluntad de Dios. ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos escuche esa clase de oraciones? ¿Y sabían ustedes que hay personas que oran así? Dios, te pido que la iglesia Pozo de Jacob cierre, y se reprendemos. De verdad que sí. Hay gente que ora así, hermanos. Oran las cosas egoístamente. Dice, cuando ustedes oran egoístamente, oran. Leamos otra vez ese versículo. Santiago capítulo 4 y su versículo 2. Dice así, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Piden solo su voluntad para deleitarse uno. Que si alguien les hace mal, uno quiere verlo mal, ¿verdad? Es la naturaleza de los seres humanos. La naturaleza de los seres humanos. ¿Saben que cuando alguien se está prosperando, los demás están abajo? Porque hoy ya trae un carro nuevo, hoy ya trae esto. Y están así crujiendo los dientes de envidia muchas personas. Y empiezan a orar en contra. Y eso es orar egoístamente. Dios no escucha esas oraciones, hermanos. Dios no escucha esas oraciones. Las escucha Satanás, y por eso es que se cumplen. Por eso muchas veces cuando ustedes oran algo contrario, se cumplen esas oraciones, pero no es que Dios las haya escuchado,
sino que Satanás rápido ora, rapidito, que le está pidiendo algo malo, lo voy a hacer para que me siga orando así mal. Y bueno, pues las personas siguen orando mal. De hecho, el libro de Lucas, si no estoy mal, capítulo 4, dice que cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, y en Mateo 4 también lo dice, que cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, dice que se le presentó Satanás. ¿Y saben ustedes qué es el ayuno? El ayuno, el 50% es oración. Y entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, no solo está Dios, sino también está el infierno, o sea, los demonios, ¿sí? También nos escucha el mal, ¿sí? Por eso debemos orar con mucho cuidado, ¿sí? Muy bien, vamos al libro de Primera de Pedro, ahí mismo. Primera de Pedro, su capítulo 3 y su versículo 7. Esto es básicamente para las personas que están casadas o los que planean casarse. Dice así, capítulo 3 y su versículo 7. O a las mujeres también les serviría mucho este versículo. Dice así: vosotros maridos, pero yo le quiero agregar vosotros maridos y mujeres también, ¿sí? Para que lo entendamos todo. Vosotros maridos y vosotras mujeres, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa? Estorbo. Hermanos casados, no sirve orar cuando ustedes tratan mal a sus esposas. No sirve, Dios no los escucha, porque sus oraciones dicen que tienen estorbo. Hermanos que tengan novio o novia, no sirve orar cuando ustedes están mal en una relación, porque Dios no escucha esas oraciones. No sirve. Cuando existe el machismo en un hogar, eso no sirve. Dice que las oraciones tienen estorbo. Dice, otra traducción dice, ella podrá ser más débil, pero participa por igual en la gracia de Dios. Así que trátala bien con sabiduría, inteligentemente, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Entonces, básicamente, la mujer y el varón en una relación, hermanos, tienen que estar básicamente bien, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y aquí también se repite en la forma contraria. Hagan en cuenta, y caso que les dice a las mujeres también, porque aquí hay más mujeres que varones, hermanos. Entonces, es lo mismo, cuando ustedes pelean con sus maridos, sus esposos, sus novios, sus amantes, lo que quieran. Cuando ustedes pelean con la persona que aman, porque si la aman no pelearían, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pelean con la persona que supuestamente aman, yo lo voy a poner así, que aman, sus oraciones, hermanos, tienen estorbo. Dios no las escucha, hermanos. Dios no las escucha. Dice aquí este versículo que ella participa igual de la gracia del Señor. Cualquier iglesia que me escucha, cualquier lugar donde a la mujer no se le dé un lugar, ese lugar es puro machismo, hermanos. Y eso en la Biblia no, o sea, Jesús no lo acepta. Jesús acepta a los dos por igual, hermano, por igual. Es cierto, al varón le dio un lugar no más grande, sino le dio una posición de autoridad para que pudiera guiar, ¿sí? Para que pudiera guiar, pero no quiere decir que no, pues nosotros como somos hombres y vamos a hacer esto y que no, de lo contrario, Dios usa bastante a las mujeres, amén. No sirve orar, hermanos, cuando estamos amargados o resentidos. Yo aquí me nace una pregunta: ¿cuántos de ustedes han orado alguna vez y han llorado? Yo he llorado un montón de veces, hermanos. Pero miren, pues, muchas veces nosotros lloramos no de felicidad ni alegría porque Cristo nos ha salvado. Lloramos porque estamos angustiados. Lloramos porque estamos resentidos con alguien. ¿Y saben qué pasa en ese momento? Nuestra oración no es escuchada. Increíble. Y lo dice el libro de Hebreos.
Retrocedan un poquito más y van a encontrar el libro de Hebreos, su capítulo 12 y su versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y especialmente si quieren subrayar eso en su Biblia, háganlo. Yo la verdad tengo, yo mi Biblia no la rayo, pero tengo una Biblia donde apunto y subrayo, ¿sí? Pero miren, pues, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué cosa? La gracia. Y la gracia prácticamente es la respuesta a nuestras oraciones. Dice: no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brota alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que da a entender este versículo? Que muchas personas no reciben la respuesta a sus peticiones, porque la gracia de Dios es la respuesta a nuestras peticiones. ¿Saben qué es la gracia? ¿Verdad? Algo que no merecemos. Nosotros nos atrevemos a pedirle a Dios: yo dame esto, dame lo otro, pero no lo merecemos, hermano. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pensamos mal, hacemos esto, hacemos lo otro, pero sin embargo recibimos la gracia de Dios en diversas ocasiones. Pero aquí dice: cuídense ustedes de no tener una raíz de amargura. Y aquí dice que la raíz de amargura es venenosa. ¿Qué es venenosa? ¿Y saben qué es lo que pasa cuando nosotros oramos con raíces de amargura? Nosotros intensificamos el problema. Intensificamos, o sea, en vez de olvidar y dejar a Dios, porque recuérdense que la Biblia dice: deja toda tu ansiedad sobre mí y venid a mí el que está cansado. Eso lo vamos a ver más al ratito. Pero cuando nosotros intensificamos, hablamos de nuestro problema, nos ponemos a llorar porque alguien nos hizo algo malo, y en vez de perdonar, decimos: esta persona me hizo esto, y lloramos, pero de amargura. Muchos lloran de amargura, hermanos. Muchos lloran de dolor, pero no lloran y piensan que están siendo consolados por Dios, pero no lloran porque Dios es grande. ¿Y saben por qué? ¿Por qué piensan que están siendo consolados por Dios, hermano? Porque las lágrimas, en lo natural, ya no hablamos de lo espiritual, en lo natural, las lágrimas siempre van a permitir que el ser humano se desahogue. Siempre, siempre, siempre. La vez que ustedes boten lágrimas, se van a desahogar, ¿sí? Entonces básicamente pasa eso. Nosotros intensificamos el problema en diversas ocasiones. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Pues entregarle a Dios nuestras cargas. Y esto lo dice en Primera de Pedro. Volvemos a Primera de Pedro, su capítulo 5 y su versículo 7. Ustedes están llevando la lectura, ¿verdad, hermanos? Muy bien, los felicito entonces. Y a los que no. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, su capítulo 5 y su versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es la oración. Que cuando yo llegue angustiado, yo llegue y le entregue a Dios mis cargas. Que cuando yo llegue amargado, yo le entregue a Dios mis cargas. Que cuando yo llegue dolido porque alguien me lastimó, yo no lo culpe. Porque muchos lo que hacen es culpar a la persona y por eso lloran. De lo contrario, yo, Dios, la perdono en el nombre de Jesús, y ahí quedó, ¿sí? Y entonces entregarle a Dios nuestras cargas, porque hay una gran diferencia, una gran diferencia entre nosotros le enseñemos y le hablemos a Dios de nuestras cargas, en dejarle las cargas a Dios. Porque hay una cosa diferente. Por ejemplo, lo voy a comparar con un vendedor. ¿Qué hacen los vendedores ambulantes? Llevan un montón de cosas, ¿verdad? Su mercadería. Y llegan y ofrecen: bueno, traigo celulares, pongamos así, celulares, traigo estuches para teléfonos, traigo audífonos, traigo aquí, traigo allá. Pero ¿quién es el vendedor que llega y le dice al cliente: mira, traigo celulares, traigo estuches para celulares, traigo audífonos, cables, cargadores, traigo esto? Y viene el cliente y le dice: ah, bueno, yo quisiera esto. Ah, no, yo te estoy diciendo que traigo eso, pero no lo da.
Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos eso. Llegamos delante de Dios y nos presentamos delante de Dios con nuestros problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos, ¿verdad? Con nuestras dificultades, con todas las cosas que tenemos, y llegamos y se las presentamos a Dios, y entonces Dios está con los brazos abiertos. ¿Y las dejas? No. Le enseñamos a Dios todas nuestras cargas y después las agarramos otra vez y nos las llevamos. Qué tontería eso, ¿verdad? Eso básicamente es intensificar el problema. ¿Cómo así? Es que hay problemas tan chiquititos, así miren, tan chiquititos. Y nosotros, como nos metemos en la mente, ¿y cómo salgo de esto? Los hacemos grandes. Los hacemos grandes. Y cuando los hacemos grandes, hermanos, básicamente nosotros mismos nos ahogamos en un vaso de agua, como dice el mundo, o como dicen algunos por ahí. Nos ahogamos en un simple vaso de agua. Entonces, a Dios se le entrega ¿qué cosa? Toda la ansiedad, hermanos. Eso dice este versículo, ¿verdad? 3:7. Lo estábamos leyendo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad, o sea, toda su ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene el control de nosotros. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Solo es de llegar, Dios, mira, tengo este problema, tengo esto, y ahí se va. Y ahora el resto es para alabar a Dios. Pero nosotros no hacemos eso. Llegamos, Dios, tengo esto, tengo el otro, tengo enfermedades, tengo esto, y nunca adoraron a Dios. Eso es hablar de nuestras cargas y de nuestras aflicciones. Quisiera que me acompañaran al libro de Mateo, su capítulo 11. Mateo, su capítulo 11 y su versículo 28. Mateo, su capítulo 11 y su versículo 28. Y miren lo que Dios nos dice esta noche. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí si ustedes se sienten cansados, si se sienten angustiados, si se sienten oprimidos, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Estén tranquilos, dice otro versículo. Estén tranquilos, confíen en mí, porque Dios básicamente lleva el control de todas las cosas. Y eso es orar con Dios, confiar en Dios, hablarle a Dios, confiar y poner todo delante de Dios. Eso es. Miraba la otra vez una obra de teatro de la cual hablaba un predicador, donde unos jóvenes hicieron una obra de teatro, y resulta de que el personaje principal de la obra de teatro salía todo así, todo morado, todo rojo, todo así, todo amargado, todo enojado salía. Y salía así enojado, iba caminando y quítense de aquí. Y lo que tenía era que tenía ganas de ir al baño. Eso era lo que tenía. Él llevaba una carga dentro de sí, y por esa razón es que ustedes me hacen reír, hermanos. Y por esa razón estaba amargado y estaba contendiendo con la gente. En ese mismo momento, bueno, pues ya que ya estaba amargado así, y estaba aguantando y estaba así, aparece otro personaje y le dice: ¿por qué no vas al baño y te descargas? Entonces entra el personaje y resulta que solo aparece la sombra del personaje ya en el baño, ¿no? Y algo pasa ahí dentro, hermanos. Algo pasó ahí dentro. Sonó una cadena y ya después sale el personaje todo contento y feliz. Muchas veces nos pasa así. Cuando nosotros cargamos cargas dentro de nuestro interior, estamos amargados, estamos contendiendo con las personas, estamos odiando, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las personas van al baño? O sea, dejan esa carga, dejan esas cosas. Y eso es lo que básicamente Dios quiere con nosotros, que diario nosotros nos acerquemos a dejar todas nuestras cargas delante de Él, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todo
y entonces vamos a vivir felices. El personaje salía todo feliz y contento, hermano, hasta cantando coros iba. Pero es cuando nosotros dejamos nuestras cargas delante de Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios. Es que eso es dejar las cargas delante de Dios, confiar en Él. Y para eso sirve la oración. Para que nosotros dejemos todo, dialoguemos con Dios. Hay una gran diferencia, fíjense, que cuando alguien habla con alguien, o sea, por ejemplo, si yo necesitaría un consejo, ¿verdad? Hablaría, por ejemplo, con el hermano pastor, y ya me sentiría más tranquilo, porque al menos ya sé más o menos qué hacer, porque me han dado un consejo. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, es que eso es la oración, hablar con Dios. Cuando yo hablo, Dios también me habla. ¿Y cómo me habla Dios a mí? Si ustedes ven el título de su Biblia, va a decir Santa Biblia. Algunos va a decir Santa Biblia, pero abajo siempre va a decir la palabra de Dios. La palabra de Dios, para que nosotros la escuchamos. Pero es que nosotros oramos y no escuchamos a Dios. Ese es el único problema que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando ustedes identifiquen la oración, cuando ustedes oren y tengan paz en su corazón, estén seguros de que Dios ha escuchado su oración. Cuando ustedes no reciban paz en su corazón, estén seguros que Dios no los ha escuchado. Y esto lo dice Filipenses, su capítulo 4 y su versículo 7. Filipenses, su capítulo 4 y su versículo 13. ¿Lo tienen? 4.3, 4.7. ¿Lo tienen o no? ¿Podría darle lectura? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que decía el otro versículo de Mateo? Venid a mí el que está cansado y cargado. Y aquí al respecto dice que recibirán paz en Cristo Jesús. ¿Quién? Yo les pregunto, ¿quién era la persona que estaba diciendo venid a mí el que está cansado y cargado? ¿Quién era? Era Jesús. Y noten ustedes lo último del versículo. Vayan ustedes a su Biblia, mírenlo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús, en el que lo estaba diciendo. Él es el que da la paz. Entonces, cuando ustedes sientan paz en su corazón, hayan orado y sientan paz, estén seguros que Dios realmente los ha escuchado. Porque, hermanos, muchos cometen errores, y hay quienes culpan a Dios por eso. Porque fíjense que, por ejemplo, hay personas de las grandes industrias que tomaron decisiones después de haber orado, y supuestamente después de haber orado, tomaron decisiones malas. Nosotros los jóvenes, muchos dicen, es que yo oré, y cuando sienten conforme el matrimonio se arruina todo. Muchas veces no es que hayamos orado bien, nosotros actuamos, porque no escuchamos la voluntad de Dios. Entonces hay muchas personas, hermanos, que salen peor, pero peor del lugar de oración. Hay quienes llegan a orar y en vez de salir con paz, con la paz que está diciendo aquí, que sobrepasa todo entendimiento, con la paz salen amargados, salen peor como entraron, hermanos, salen odiando más a sus esposas, salen odiando más a sus enemigos. Y con respecto a esto lo dice el libro de Lucas. El libro de Lucas. Perdón, Mateo, hermano, Mateo. Lo último que vamos a ver, porque ya el tiempo nos está corriendo, ¿no? Y lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Mateo, su capítulo 18. Aquí hay una historia que se las quisiera contar y se las quisiera narrar. Había una vez un hombre que debía mucho dinero, pero mucho dinero, a su amo. Y dice que viene y como no tenía para pagar, se postró delante de su amo y le dice, por favor, yo la verdad te quiero pagar, pero no lo tengo. Y era una cantidad impagable. Entonces dice que el amo viene y le dice, bueno, pues
este no la va a poder pagar, este no va a poder pagar la cantidad que me debe, así que te perdono, anda y haz tú lo mismo, le dice. Y viene el hombre y sale ya feliz y contento porque ya había sido pagada su deuda. Y sale del lugar de la oración y encuentra a otro hombre que también le debía a él. Y cuando él encuentra al otro hombre que le debía a él, y el otro hombre le dice, mira, yo no tengo para pagarte, de verdad yo no tengo, yo quiero pagarte, casi le dice lo mismo. ¿Y sabe qué hace este? A él le acababan de perdonar su deuda. ¿Sabe qué hace? Le dice, no, ¿me lo pagas o me lo pagas? Y si no, te echo a la cárcel. Pero no tengo, entonces llévenselo a la cárcel. Eso es salir peor del lugar de oración. Quisiera que leyéramos el versículo 26. Estamos en Mateo 18, su versículo 26. 26 dice, entonces aquel siervo le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora saltémonos al versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, apenas 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Entonces aquí pasa algo. ¿Se recuerdan de la parte que dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Este siervo ya fue perdonado y nosotros ya fuimos perdonados, hermanos. Nosotros ya fuimos perdonados por Jesús. ¿Por qué nosotros no perdonamos a quienes nos han hecho daño? Nosotros, hermanos, ya fuimos perdonados por Dios. Por Jesús, Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Él lo pagó, nosotros no podíamos pagarlo. La pregunta es, ¿por qué nosotros no perdonamos a los que nos ofenden? Entonces, muchas veces cuando llegamos al lugar de la oración, en vez de perdonar, acusamos a la otra persona. Acusamos a la otra persona. Dios, este hombre, esta persona me hizo esto, me hizo el otro, me hizo aquí, me hizo allá. Y Dios no nos está pidiendo que perdonemos a los que nos hacen daño, pues. Dice esa partecita de la oración, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que ahí lo vamos a dejar, solo quisiera que fuéramos al libro de Colosenses, su capítulo 2 y su versículo 13, para que nos demos cuenta cómo y cuán misericordioso ha sido Dios para con nosotros, y nosotros somos todo lo contrario, porque nosotros oramos por cosas muchas veces en contra de las personas. Nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios muchas veces. Lo tienen Colosenses su capítulo 2 y su versículo 13. Dice así, y me gustaría que le prestasen mucha atención. Dice así, y a vosotros, o sea, a ustedes, estando muertos ¿en qué? En pecados y en incircuncisión de vuestra carne, Él, o sea, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿qué cosa? ¿Llevan la lectura, hermanos? No los escucho. ¿Perdonando qué cosa? Todos, hermanos, digan conmigo, hermanos, todos nuestros pecados. Y el 14 me impacta, y el 14 lo vamos a estudiar algún día en alguna enseñanza, que dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz.
Dios, hermanos, ya nos perdonó. Ahora nos toca a nosotros perdonar a los que nos ofendieron, perdonar a las personas que alguna vez nos hicieron daño. Quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a elevar una pequeña oración y démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Estos son los principios de un líder espiritual, amigo. Estos son los principios de una persona que quiere buscar a Dios. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón, porque Él ya nos ha perdonado, hermanos. Nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Esa es la voluntad de Dios. Padre Santo.